Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Pri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, así como reiterado también sean los saludos afectuosos. Debido a la situación que todos conocen sobre el estado actual de mi riñón, la llamada no va a ser muy larga porque aún no estoy en condiciones de estar mucho tiempo sentado y uno debe de ser prudente en todo lo que ha de ser prudente. Pero también sabemos, gracias al capítulo número 3 y al capítulo número 5 de la Bhagavad Gita, sabemos un poco más sobre qué significa Karma Yoga, y este Karma Yoga implica que uno ha de cumplir con su deber siempre que le sea posible, por supuesto, y si es posible, sin permitir que el posible resultado de ese cumplimiento con el deber vaya a condicionar el futuro cumplimiento de esa misma actividad. Sin lugar a dudas, cuando Maharaj Parishi, el rey Parishi, le restaban solamente 7 días para su muerte, él, ya lo he dicho otras veces, él decidió dejar su palacio real, sus condiciones de vida cómodas, y se fue a peregrinar al Ganges. Y se sentó ahí con el firme propósito de ayunar durante esos 7 días a esperar la muerte de la forma más debida posible. Cuando estaba allí entonces, que él solo tenía una pregunta para todos los sabios que estaban reunidos. La pregunta es: ¿cuál es el principal deber de todo ser humano, sobre todo aquel que está cerca de la muerte, o sea, que está a punto de morir? Esa pregunta es importante porque pregunta sobre cuál es el principal deber de todo ser humano. O sea, este deber significa cuál es la principal actividad, cuál es el principal trabajo, a qué debería dedicarse todo ser humano, y después dice, bueno, sobre todo aquel que está a punto de morir. Pero, ¿quién es aquel que está a punto de morir? Aquel que está a punto de morir es usted, yo, el otro, todos estamos a punto de morir por 2 razones. Primero, nadie sabe exactamente cuándo va a abandonar este cuerpo material actual. Por tanto, usted sabe si va a ser dentro de 5 minutos, o dentro de un día, o dentro de 2 días, o dentro de 20 años. Usted no lo sabe, ¿verdad? Así que, quién sabe, puede ser en unos instantes. O sea, realmente todos estamos en la posibilidad de estar a punto de morir. Así que eso se refiere también a todos los seres humanos. Entonces, Sukadeva Goswami, cuando llega, le explica que el principal deber de todo ser humano es escuchar, recordar, hablar, glorificar, cantar, etcétera, etcétera, sobre la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso estoy haciendo. Estoy dentro de mis posibilidades, según me lo permite el cuerpo físico, cumpliendo con el principal deber al que se debe dedicar todo ser humano. Y entonces ese deber incluye esto: leer el Bhagavad Gita todos los amaneceres, y al mismo tiempo escucharlo, al mismo tiempo recordar lo leído. Y eso están haciendo ustedes también. Entonces, cuando yo inicio esta llamada, aunque me pueda sentir de una forma o de otra forma, tengo que recordar que no solo la estoy iniciando por mí. Tengo que recordar que ustedes están allí con corazones abiertos, esperando por escuchar sobre el Señor Supremo. Y cuando hay corazones sinceros,
esperando por el Señor Supremo, el predicador, o al menos quien conozca algo sobre el Señor Supremo, a pesar de que se sienta de una forma o de otra, debe de cumplir con su deber. Y cuando uno cumple con ese deber, eso no significa que su estado físico o su situación específica va a mejorar o no va a mejorar. Uno no lo hace. A veces la gente va a Dios para mejorar o no mejorar, pero el predicador no va a Dios por eso. El estado físico puede que se mantenga, que mejore, incluso que empeore y se ponga peor. Pero aún así el deber debe ser el mínimo. Lo puedes ejecutar o no, no importa, pero si lo puedes ejecutar, ejecútalo. Ejecútalo porque es una oportunidad de beneficio para todos. Entonces, gracias. Gracias porque ustedes me ayudan con su ejemplo, con su estar siempre dispuesto a la expectativa para escuchar sobre Krishna. Me ayudan a que yo pueda mantenerme dentro de lo posible, cumpliendo con el deber, que es el deber de todo ser humano. El texto 19, el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, de la sagrada Bhagavad Gita maravillosa, dice: así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo el trascendentalista, cuya mente está controlada, siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. Señor Krishna, el bendito Señor Krishna, siempre bendito, sigue hablando sobre el autocontrol y la regulación. En la última llamada hablé mucho sobre eso. Es necesario tomar conciencia de que la empresa de nuestra vida está descontrolada en muchas áreas. Se ha salido de nuestro control, eso quiere decir que está funcionando a modo automático, que está hecho un desastre. Entonces, ese es el fin del yoga. La primera etapa del yoga significa controlarlo todo, volverlo todo a su nivel, recuperar nuestra individualidad desde el punto de vista que no estemos arrastrados por la mente, los sentidos, etcétera, etcétera. Y después entonces, una vez recuperada esa posición, ir a la búsqueda de la suprema personalidad de Dios. Entonces aquí Krishna pone un ejemplo que todo el mundo puede conocer, porque el que más o el que menos ha visto una lámpara o una vela encendida. Se sabe que si entra la más mínima corriente de aire, puedes ver que la llama de la vela se mueve de un lado a otro, y si no es muy buena o si el aire es un poquito fuerte, incluso corre el riesgo de apagarse cuando la vela aún está todavía joven. Dice que así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo el trascendentalista, vamos a recordar que en estos textos Krishna está hablando de aquel que ha alcanzado la posición suprema, ya se ha establecido. No tenemos que sentirnos obligados a corresponder con ese trascendentalista. No tenemos que sentirnos mal si estamos muy lejos de la posición de la cual Krishna habla. Porque lo único que tenemos que sentirnos mal sería si no estuviéramos interesados en alcanzar en algún momento de nuestras vidas esa posición. O sea, si no nos interesara caminar hacia Dios, entonces sí deberíamos preocuparnos y sentirnos mal. Pero el hecho de que estamos caminando en nuestro proceso, a nuestro modo, poco a poco, pero aún estamos muy lejos de eso, no importa. Es cuestión de tiempo y de proceso, simplemente eso. Así que ánimo, ánimo. Asimismo, el trascendentalista, o sea, aquella persona que ha llegado a depositar su plena confianza en Dios, que ha llegado a descubrir que Dios está controlándolo todo, que nada pasa fuera de su jurisdicción. Aquel que ha llegado a comprender que Dios es su refugio perfecto y eterno, a pesar de las aparentes circunstancias por las cuales pueda pasar en el plano de la experiencia material. Aquel que ha decidido y ha comprendido a Dios como su mejor amigo, su eterno acompañante, su maestro, su hermano, de la manera que quieran comprenderlo. Aquel que se ha establecido en una relación amorosa, de entrega creciente hacia Dios. O sea, de ese está hablando.
Dice que cuya mente está controlada. Habíamos dicho que usted tiene dos modos de controlar la mente. El modo mecánico, conociendo la mente, lo que la afecta y trabajando sobre ello, es un modo arduo y laborioso. Y el modo natural, que es el modo cuando la mente por sí misma queda controlada, cuando una instancia superior a la mente, es decir, el alma, se pone en función de algo diferente al mundo material. Cuando usted comienza a escuchar, recordar, glorificar, servir progresivamente a la suprema personalidad de Dios y va aumentando la velocidad, o sea, el gusto dulce que se va experimentando en eso. Entonces, naturalmente, la mente le va a caer detrás a ese sabor dulce que va creciendo cada vez más si usted lo está haciendo con sinceridad y en reunión o asociación con otras personas con igual sinceridad. Entonces la mente ella va a seguir siendo activa, pero va a involucrarse en otro tipo de actividad. Va a estar pensando cada vez más en cosas relacionadas con Dios. Va a estar deseando cada vez más cosas en relación con Dios. Va a estar buscando cada vez más elementos relacionados a Dios. Va a estar queriendo comer solamente alimentos ofrecidos o preparados para Dios. Etcétera. La mente va a caer automáticamente en una regulación natural, progresiva. Ese tipo de regulación es irreversible. No tiene marcha atrás porque es una regulación natural. ¿Cuántas veces no nos hemos esforzado por lograr algún tipo de cambio en nuestra vida por un método u otro y lo hemos logrado y después al tiempo o al no sé qué tiempo vemos que damos un retroceso o que eso que aparentemente cambió simplemente sigue allí escondido y resurge en la más mínima oportunidad? Lo que pasa con el cambio natural es que va sucediendo sin tú estar encima del cambio, sin tú estar allí obligándote al cambio. Usted simplemente se está dedicando a lo que se debe dedicar. Maharaj Parishi lo dijo. Se está dedicando a eso y todo lo otro va tomando su lugar con mayor rapidez o menor rapidez según su entrega y su dedicación. Entonces se dice que la mente de ese trascendentalista que ya está controlada, ese trascendentalista siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. La persona se puede dar cuenta que está avanzando en el estado de conciencia de Dios o de conciencia espiritual. Se puede dar cuenta que está dando pasos seguros en la dirección correcta, cuando a lo largo del tiempo se autodescubre como alguien que está aún sin querer teniendo presente cada vez más a Dios. Ese es el indicador y ese indicador yo quiero que ustedes lo tomen y lo pongan en su mente, en su corazón. Ese es el único indicador fidedigno que te puede dar la medida de si estás bien encaminado o incorrectamente encaminado en el sendero que estés practicando. Se espera, según las escrituras, según los gurús, según los sadhus o los santos, se espera que aquella persona que está encaminándose de manera adecuada en algún estilo, práctica o forma de vida que está en correspondencia con la sabiduría antigua y original, se espera que en esa persona vaya creciendo constantemente la conciencia de Dios. Esto significa que esta persona, aún sin quererla, va a tener cada vez más presente a el Señor Supremo. Puede que esta persona no tenga una experiencia directa con Dios, pero de alguna forma u otra en su vida, en sus pensamientos, allí donde antes no se acordaba de Dios, donde antes no recurría a Dios, donde antes no sentía deseo de leer nada sobre eso, entonces ahora está apareciendo un leve deseo de incluir a Dios. Ese es el indicador fidedigno, el único indicador que pueda hablar sobre si usted se está acercando allá a la meta de la vida humana. La meta suprema de la vida humana no es ir al espacio, no es crear computadoras modernas, todo eso son efectos secundarios de un cerebro más desarrollado que el de los animales inferiores. Es cuestión de cerebro, más nada que eso.
La meta de la vida humana está en estimular y redespertar en nosotros la siempre latente conciencia de Dios o el siempre latente amor por Dios. Esto siempre latente significa que nadie tiene que crear la conciencia de Dios ni tiene que crear el amor. La conciencia de Dios y el amor puro por Dios no son del mundo material, así que no se pueden crear con experimentos. Ellos siempre están presentes como parte de la naturaleza espiritual del alma. Lo único que hay que hacer es ejecutar las actividades adecuadas que sean favorables para el cultivo o la estimulación, disculpe, de esa potencialidad que ya está allí. El amor por Dios ya está en lo más profundo de su corazón. La conciencia de Dios ya está en lo más profundo de su corazón, pero está sin ejercitar. Usted lleva tanto tiempo sin ir al gimnasio espiritual que sus músculos espirituales se han atrofiado. Eso lo puede entender cualquiera. Cualquier persona sabe que lo que no se ejercita se atrofia. Si usted pasa mucho tiempo sin caminar, sus músculos de las piernas, así como la funcionalidad adecuada de sus articulaciones, se atrofian, se entorpece. E incluso si pasa después mucho tiempo, después es probable que no logre caminar, porque incluso su mente se sitúa a usted o lo sitúa a usted en un estado así, no, ya yo no puedo caminar. Pero si usted pasa hasta su muerte sin caminar, aún pudiendo hacerlo, y después, por ejemplo, si usted tiene un hijo antes de la muerte y usted deja las instrucciones que nunca le permitan caminar, y después ese hijo tiene un hijo y deja la instrucción que nunca le permitan caminar, cuando esa situación perdura en el tiempo, que la mente se acopla y se adapta a ella, entonces la energía material hará todo lo posible para hacer los cambios necesarios y coincidir con ese deseo. Es lo que se registra genéticamente. Y al cabo de no sé cuántas generaciones, desde el punto de vista genético, ya no tienen que hacer el esfuerzo por prohibirle caminar, porque esa criatura ya va a nacer con las condiciones idóneas para no poder caminar. Sus pies van a estar rígidos, sus articulaciones no van a tener movilidad. ¿Por qué? Porque todo comenzó con una decisión allá atrás, ya sea obligatoriamente o voluntariamente. Entonces es lo que ha pasado. Cuando usted va pasando vidas y vidas y vidas y va no ejercitando ni siquiera un poquito su relación con Dios, entonces su espiritualidad, por decirlo así, se va atrofiando. Su espiritualidad va quedando allí debajo de tantas otras tendencias, supuestas exigencias, que si el hambre, que si las situaciones, que si no lucho por esto, imagínate tú, ¿qué voy a hacer? Que mira, tengo una familia, que hay que eso, o sea, ya eso va a ir desplazando su deseo natural de relacionarse con Dios. Pero si usted no redescubre ese deseo, si usted no vuelve a recibir ese alimento poquito a poco, si usted no recibe, ¿cómo se llama en el plano de las ciencias médicas? Se llama fisioterapia y rehabilitación. Bueno, en vez de decir fisioterapia, vamos a ponerle, si usted no recibe espirituterapia y rehabilitación espiritual, entonces usted va a seguir inválido e inválida e inconsciente de lo referente a la espiritualidad. Esa fisioterapia comienza por el escuchar Sravana. Sigue posteriormente en el recordar Smarana. Es natural que usted no puede estar siempre escuchando. En este mundo material usted no puede estar escuchando siempre sobre Dios, aunque lo quiera, porque tiene que hacer muchas cosas más. Usted tiene que cumplir con las exigencias de la vida. De forma básica, como Krishna explica en el capítulo 3, solo aquello que le sea básico para mantener el cuerpo con vida. Usted tiene que cumplir con eso. Usted está atado a este cuerpo por ahora. Tiene que cumplir con ciertas cosas necesarias para él. Pero el tiempo entonces que usted tenga apropiado, usted lo dedica y escucha sobre el Señor. Pero el tiempo que no tenga ya para escuchar, porque no puede escuchar directamente, ¿qué hace usted? Usted tiene una herramienta, usted puede dedicarse a Smarana, o sea, recordar. ¿Qué es lo que vas a recordar? Recordar lo escuchado.
o recordar aquello que de lo escuchado se me quedó más grabado en mi caso, lo que más me identificó, lo que más me estimuló. Pero entonces después, cuando usted escuche y recuerde, ese dúo, esa dupla va a dar un tercer resultado. A su debido tiempo, aunque usted lo quiera o no lo quiera, usted sin querer va a hablar algo sobre lo que escuchó y sobre lo que está recordando. Porque ese escuchar y recordar va a ir estimulando tanto su naturaleza espiritual que va a llegar un momento en que esa naturaleza, como el niño pequeño, va a querer llorar, gritar, o sea, emitir algún sonido, o sea, expresarse. Escuchar la semilla del amor por Dios está en usted. Escuchar es el primer riego que va cayendo esa semilla. Recordar ya es un riego más mantenido. Escuchar y recordar. Escuchar es el riego de por la mañana, recordar es el riego de por la tarde. Entonces, si su vida es más o menos apropiada, esa semilla va a ir germinando. Va a ir germinando. Y entonces después viene el recordar. Entonces ya cuando usted escucha, cuando usted recuerda y cuando usted entonces habla, glorifica, hace algo, o sea, expresa, significa que la plantita nació. Cuando usted siente que de alguna manera Dios emerge o algo relacionado a Dios emerge a partir de usted, significa que la semilla dejó de ser semilla y ya el escuchar y el recordar provocó una germinación en la semilla espiritual que se encuentra naturalmente en usted. Y ahora te toca después seguir cultivando con las otras actividades del servicio devocional para que esa plantica. Tienes que seguir escuchando y recordando porque tienes que seguir regando. Aún los árboles viejos hay que regarlos si es posible. La naturaleza los riega con la lluvia a su debido tiempo. Pero como tienen raíces muy profundas, si viene una sequía un poquito intensa, ellos aún pueden mantenerse con vida porque su raíz es profunda. Pero una plantica muy pequeñita, recién nacida, con una sequía, muere. Entonces usted tiene que diariamente proponerse escuchar, recordar, escuchar, recordar, escuchar, recordar, escuchar. Primero por disciplina, hasta que usted le coja el gusto y después va a querer hacerlo. A veces uno, por ejemplo, puede que empiece a caminar por las tardes o en los amaneceres porque el médico se lo indicó, pero uno no está adaptado y es un poco perezoso. Pero en la medida que uno vea con el tiempo que ese caminar te va haciendo sentir más ligero, tus articulaciones funcionan mejor, todo funciona mejor, entonces tú desarrollas algo. En sánscrito se diría ruchi, o sea, eso significa desarrollar cierto sabor, wow, o sea, sientes el beneficio. Entonces ya quieres caminar por impulso propio. Ya deja de ser una disciplina pesada que haces por obediencia y se convierte en algo espontáneo. Lo mismo pasa con el escuchar y recordar y todo lo relacionado a Dios. Comienza necesariamente siendo una disciplina. Tenemos que meterlo primero como una disciplina porque no es lo más natural en este mundo. Tenemos que crearlo. Eso es el sentido de la sadhana. Tenemos que convertirlo en nuestra sadhana, una disciplina. No esperemos que desde el principio tenga un gusto. Ya de eso hablamos también. Pero si lo hacemos sinceramente y lo hacemos disciplinadamente, surgirá ese gusto. Si contribuimos a eso, surgirá ese gusto. Entonces, después de debido tiempo, vendrá el repetir, el glorificar, el cantar, el predicar, el hablar en menor escala. O sea, Dios se comienza a ser presente en nuestras actividades de expresión, no solo en nuestra recepción o en nuestra actividad interna, como recordar, sino también en nuestra actividad externa, como el hablar, el cantar, el cortar flores para poner, para dedicarla a Él, el hacer servicio, etc. Entonces, cuando usted sigue ese proceso y permite que ese proceso vaya a usted se hace experto en el cultivo de esa planta, amor por Dios, se dice que usted se está haciendo experto en encaminarse en el sendero del Bhakti, porque el sendero del Bhakti Yoga no es más que el sendero que nos enseña cómo, de una manera científica, podemos cultivar y cuidar de la planta conocida como Bhakti, Bhakti Lata,
Este latag significa enredadera porque es como una enredadera de uva, vaya, para poner una idea que va creciendo, creciendo, creciendo. Esa enredadera es tu conciencia. Esa enredadera va a ir atravesando todos los planes de la energía material, todos, desde el más burdo hasta el más sutil, todo, todo, todo. Va a llegar a la cima de la energía material o al último plano superior y lo va a atravesar, lo va a romper, va a entrar en la energía espiritual y va a seguir. Y va a pasar por todos los estadios de la energía espiritual hasta llegar a Goloka Vrindavan, o sea, el plano original de la personalidad de Dios, que allí va a seguir, seguir hasta llegar a los pies de Dios y allí va a dar su madurez perfecta, va a echar un fruto. Ese fruto es prema, amor puro por Dios. Esa es la meta suprema de esa planta. Eso quiere decir que mientras que diferentes senderos utilizan diferentes estrategias mecánicas establecidas bajo cierto conocimiento de funcionamiento material para ir rompiendo los planos de la conciencia material, el devoto lo que utiliza es a la planta del bhakti. Él se dedica a cultivar la planta de servicio devocional a Dios, la planta del amor por Dios, y esa planta es la que se encarga de raptar su conciencia e irla llevando progresivamente a través de los diferentes planos de existencia material. Es en virtud del crecimiento en nosotros, del amor por Dios, a través del cultivo conocido como servicio devocional apropiado, lo que va haciendo la transformación y proceso de purificación en el devoto. Esa es la diferencia del bhakti con cualquier otro método que sea un poco más mecánico. Los otros métodos, cuando logran bajo determinadas técnicas y estrategias estabilizarte por completo, entonces te sitúan en el bhakti. Los otros métodos te tienen que llevar al bhakti, porque ya cuando tú te estabilices por completo internamente, naturalmente vas a sentir que eres espiritual y naturalmente va a surgir en ti la pregunta de a dónde perteneces y naturalmente vas a querer indagar sobre de dónde vienes, cuál es tu fuente y naturalmente entonces vas a caer en Dios. Pero cuando caigas en Dios y vayas comprendiendo un poco de él, vas a caer en su supremacía, su hermosura, su destreza, todas sus cualidades magníficas. Y cuando seas consciente de eso, naturalmente te vas a enamorar de Dios, vas a querer conocer a Dios. O sea, ahí caíste en el bhakti. Lo que el camino tuvo una etapa que fue un poco más tortuosa, que era con un esfuerzo extremo, porque el método inicial que empleaste era un método que estaba basado en tu propio esfuerzo. En el caso del devoto, desde el principio, él se entrega al proceso natural. Él acepta, aprueba e incentiva a las personas a que practiquen otros métodos, pero él en su decisión personal, porque nadie puede obligar a nadie, él en su decisión personal íntima decide entregarse en otro proceso. Entonces por eso es que se dice que el trascendentalista, en este verso Krishna lo afirma, se dice que el trascendentalista permanece fijo en su meditación en el ser trascendental. En virtud de su amor creciente, él siempre está teniendo en cuenta, teniendo presente a su amado. Tiene presente a su amado en medio del dolor, tiene presente a su amado en medio de una fiesta, tiene presente a su amado en medio de una prueba, tiene presente a su amado en medio del trabajo, tiene presente a su amado en medio del embarazo, tiene presente a su amado en medio de la vejez, tiene presente a su amado en medio del peligro, tiene presente a su amado en medio de la ansiedad, tiene presente a su amado en medio de sus miedos, tiene presente a su amado en medio de sus avaricias, tiene todas las cualidades, no importa las que parezcan feas o lindas. El único ejercicio del devoto es tratar de hacer lo posible por tener cada vez más siempre presente a su amado. A su amado. Es lo que yo intento hacer desde mis intentos muy diminutos. Lo que yo hago, no, y es lo que aprendí de mi sucesión discipular, de mi ascendencia discipular, de mi maestro, del maestro de mi maestro, del maestro del maestro de mi maestro. O
sea, podríamos describir toda la cadena de sucesión discipular. Por ahí para allá son 34. Es lo que ellos me enseñaron. O sea, es lo que dice Krishna en el capítulo 2, verso 14. Verso 14. En esta vida van y vienen las circunstancias. Unas te van a ser desfavorables para el cuerpo material, incluso le van a causar sufrimiento, porque así es la reacción kármica. Otras van a ser favorables. Pero independientemente de que sean desfavorables o desfavorables, el trascendentalista mantiene su mente fija en el Señor. Eso es lo que significa mantenerse estable. Se puede pensar que es que el trascendentalista le gusta sufrir, no quiere curarse. No, para nada. Si se le presenta la oportunidad y el Señor organiza el PAD, se resuelve el problema y lo resolvió. No tiene problema en ir al médico, en seguir las indicaciones médicas. Al contrario, él es obediente. El devoto es obediente. Cuando el devoto sabe que todo viene de su Señor, en el sentido que Él es quien lo permite todo, entonces la atención médica, si llega a su vida, si va fluyendo, también viene del Señor. Y Él sigue las indicaciones. No es que el devoto quiere sufrir. Eso es una idea de masoquismo pseudo espiritual. El devoto no quiere sufrir. El devoto simplemente quiere en todas circunstancias poder acordarse siempre de su Señor. Puede que él le pida, Señor, mira, oh, cuánto sería bueno que yo pudiera estar en otras condiciones para poder, mira, y hacer labores de prédica en la calle, para poder... O sea, él quiere, de hecho, cuando le pide al Señor cambiar su situación de vida, no lo hace por un gusto propio y para sentirme mejor, no. A él no le interesa eso. Le interesa, dice, para yo poder hacer, y todo lo que quiera hacer es en relación con el Señor. O sea, él sufre el estar limitado, no porque su cuerpo esté limitado por simple sufrimiento y ya no, sino porque está dejando de hacer cosas para su Señor. Pero aún así, después le dice, no obstante, estoy en tus manos, soy tu sirviente, haz todo conforme a tu maravillosa voluntad. Así es el devoto. Y eso hace que esté estable. Pero recuerden, ese tolerar sin perturbarse no significa amar el sufrimiento. Significa simplemente, en la situación que sea, intentar dentro de lo posible permanecer en el Señor. Y eso nos ayuda en esa tarea, el escuchar, el recordar, el conversar sobre Dios. Que la chispa maravillosa, que significa el inicio del amor por Dios, esté manteniéndose firme en tu corazón. Que esa chispa esté calentando tu corazón por dentro, así como una llama de una estufa calienta los hogares en el invierno. Que esa chispa resplandeciente vaya creciendo y colándose en cada rincón, vaya iluminando cada vez más y vaya ascendiendo y ascendiendo de manera tal que invada poco a poco todas las áreas y estratos de tu vida. Que hoy salgas a la calle si aún no estás en ella, y si lo estás igual, que salgas con esa chispa brotándote por los ojos, pero no una chispa de ira, sino una chispa de confianza, de entrega, de amor creciente según tus propias condiciones y posibilidades, creciente, chiquitico, pero sincero, hacia Dios, y de deseo genuino del corazón, un deseo que le esté pidiendo, por favor, Señor, ayúdame en tu misericordia, ayúdame a tenerte cada vez más presente en mi vida. Eso es lo que hace el devoto cuando canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En un plano elemental, lo que está diciendo es, oh mi Señor, oh energía amorosa de mi Señor, por favor, ocúpenme en su servicio. Es lo que él está pidiendo. Esa es la oración del devoto. Ocúpenme en su servicio. Porque dice, oh mi Señor, oh mi energía del Señor. Hare significa la energía amorosa del Señor.
porque sin la participación de esa energía amorosa en el Señor, nunca podemos amar a Dios. El amor de Dios no es un producto nuestro. El amor de Dios sucede porque esa energía amorosa del Señor empieza a actuar en nosotros. En el cristianismo se llamaría Espíritu Santo. O sea, esa energía de amor, por eso le pedimos esa energía de amor del Señor, que por favor nos ocupe en su servicio. El próximo 22 de septiembre, la tradición Vaishnava, según el calendario védico, está celebrando Radhastami. Radhastami es la fiesta de la aparición de Srimati Radharani por la potencia de amor del Señor. Así como se celebró Janmashtami o la aparición del Señor Krishna el día 22, se celebra Radhastami. Los Vaishnavas en verdad no adoran a Krishna, adoran a Radharani. ¿Por qué adoran a Radharani? Porque saben que sin la bendición, sin la misericordia de esa energía de amor por Dios, ellos nunca podrán acercarse realmente a Dios. Porque a Dios no hay manera de acercarse a no ser movido por el amor por Dios. Es el amor por Dios la fuerza gravitatoria universal que nos hace acercarnos a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Ese amor por Dios está bajo la custodia de Radharani. También en sánscrito se le conoce como Ladini, o la potencia de placer de Dios. O sea, esa Ladini es la que se encarga de que nuestro corazón arda de amor por Dios en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia. Por eso el devoto canta Hare Krishna. O sea, Hare, energía de amor por Dios, Krishna, Señor Supremo. O sea, por favor, mi Señor, por favor, energía de amor de mi Señor. Ocúpenme en su servicio. Ocúpenme. Ese es el deseo. El devoto convierte ese deseo, esa plegaria en la razón máxima de su vida, en el propósito de su existencia. Él quiere llegar al momento en que él esté simplemente al servicio de Dios constantemente. Eso no significa una cosa o la otra. A veces las personas quieren servir a Dios de una manera o de otra y eso es limitar el servicio de Dios. Eso significa que en aquello que te toque hacer, tú seas capaz de convertirlo en servicio amoroso y perfecto para Dios. Cuando seas capaz de hacer eso, nunca encontrarás limitaciones ni nunca te frustrarás, porque aún en una cama o aún caminando podrás seguir sirviendo a Dios. Porque el servicio a Dios es cuestión del corazón, no es cuestión del cuerpo, ni de la mente, ni del habla. Si no puedes hablar, perfecto, ya no puedes predicar en la calle, pero puedes pensar, puedes planificar cosas para Dios, puedes trabajar en las redes, o puedes simplemente comenzar a recordar día y noche las magníficas hazañas e historias del Señor, aquello que Él ha hecho en tu vida, y puedes sentir agradecimiento. Hay infinitas maneras de servir al Señor, y ninguna de ellas depende de cómo te esté yendo en lo material. Ninguna de ellas depende. Cuando el amor por Dios, usted sienta que está siendo condicionado por sus condiciones materiales o sus situaciones circunstanciales de su cuerpo o de su mente, entonces usted tiene un problema de concepto. El servir y amar a Dios no tiene nada que ver y no puede ser limitado por su cuerpo, ni por el estado del cuerpo, ni por la mente, ni el estado de la mente, ni por las circunstancias, por nada. Porque el amor por Dios es una cuestión de determinación y entrega perteneciente únicamente al corazón y ocurre en el plano trascendental. Entonces, cuando usted vea que la situación de su cuerpo está haciendo que usted se olvide de Dios, y usted crea que eso es normal, no, eso no es normal. Cuando decimos es normal, lo que hacemos es, nos estamos atrofiando más. A veces las personas necesitan lástima y sí, no te preocupes, es normal que hoy no te acuerdes de Dios porque mira el dolor que tienes. No estamos haciendo ningún bien. No, si estás interesado en la espiritualidad, tienes que saber que no es lo normal. Lo normal es que en medio de esa situación, cobres lucidez y te revises a ver si te has olvidado de Dios. Si te has olvidado de Dios, entonces en medio de esa misma situación de dolor, coge y utiliza tu dolor como ofrenda a Dios. ¿Es lo que tienes actualmente? Ofrécele eso. Mira, Señor, mi cuerpo está hecho un desastre. Tengo un dolor ahora mismo que físicamente es insoportable.
Aquí lo tienes, es lo que tengo para ofrecerte, haz lo que quiera con él, pero por favor, no permitas que este dolor me aparte de ti. No sabemos si vas a mejorar o no, pero lo que importa desde el punto de vista trascendental es que te sitúes en ese plano, que te vigiles. Tienes que vigilarte si quieres avanzar espiritualmente. Si no quieres avanzar espiritualmente y lo tienes como una simple etiqueta en tu vida, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Pero si estás buscando un consejo sincero que brote del fondo del corazón, ese es el consejo que tengo para darte. Vigílate, porque lo normal no es que dejes a Dios fuera. Lo normal es que cada vez Dios esté más presente en tu vida. Entonces puedes decir, mi práctica está funcionando, mi práctica la estoy haciendo bien, mi práctica está siendo adecuada, o en conclusión, voy por el camino correcto. Olvídate de lo que digan los demás. Voy por el camino correcto. ¿Saben qué? En este momento me siento mucho mejor. Me sentía mucho peor cuando comencé esta llamada. Casi no podía desplazarme hasta aquí, hasta la silla. Pero ¿saben por qué? Porque cuando me centro en el Señor es como un torbellino. Él absorbe toda mi atención se absorbe en Él y se quita, se sale de los enredos del cuerpo, se sale de la mente, se sale de las estupideces del mundo. Entonces cuando se absorbe en el Señor, vuelve a su realidad eterna. O sea, mi cuerpo espiritual despierta, engorda, se goza, hablando cosas relacionadas al Señor. Y cuando pasa eso, pasan milagros en la vida. La solución de todo está allí. No piensen que la solución de las cosas está en sus propias soluciones. El ser humano se ha pasado millones de años y lo seguirá haciendo buscando las soluciones por sí mismo. La solución a la pandemia, la solución al hambre, la solución a la guerra, la solución a la miseria, a la tristeza, pero nunca la va a encontrar. Va a encontrar pseudo soluciones transitorias que aparentemente funcionarán por un tiempo, pero vendrá de nuevo el mismo problema, más agravado u otro problema. Que si la cepa del virus ahora mutó y eso otra que... El ser humano, por querer guiarse por él mismo constantemente, independiente, siempre tiene que vivir así, ese estado de incertidumbre. La solución no existe sin la espiritualidad. Por una simple razón, no es fanatismo, es que tú eres espiritual. Tú eres espiritual. A veces las personas alejan la espiritualidad de todas las ciencias. La espiritualidad tiene que ser la base de todas las ciencias. Tú no puedes resolver problemas en la sociedad si olvidas la dimensión espiritual. Tú nunca vas a resolver problemas del cuerpo si olvidas la dimensión espiritual. Tú nunca vas a entender las ciencias de cualquier tipo, ya sean sociales, humanísticas o ciencias duras, si olvidas tu dimensión espiritual. Porque todo parte de la dimensión espiritual. Tú eres la dimensión espiritual. Si quieres respuestas y quieres soluciones, tienes que encaminarte hacia la dimensión espiritual, pero con lucidez, con pensamiento claro, librándote de fanatismo y de falsas doctrinas. Está encaminando y encaminando. No dejarte entretener en el camino por otras cuestiones. Y si te entretiene en nada, sucedió, perfecto, aprende de eso y trázate como meta que no te entretengan más y continúe. La solución de todo está en que tu conciencia regrese a su morada, al plan de conciencia de Dios. Paz, amor, bendiciones, muchas cosas buenas para todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.